Nosotros los cristianos no necesitamos de la historia para conocer de Jesucristo. Y es que eso es lo que dicen muchas personas como Fernando, que dice, Cristo no mandó a investigar historia, sino a predicar su palabra. Pierden tiempo. ¿Será que la Biblia respalda este comentario? La Biblia es la única que nos va a dar la respuesta correcta. Y es que en la Biblia Reina Valera 1960, si nos vamos al primer capítulo de Lucas, en el primer versículo de Lucas, desde ahí nos empieza diciendo cómo fue que él escribió su evangelio rechazando la historia, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. O sea, Lucas, para escribir su evangelio, tuvo que haber investigado con diligencia. ¿Dónde? En la historia, porque Lucas no anduvo con Jesucristo, no fue de los 12 que estuvieron con Jesucristo. Él tuvo que investigar en la historia y ya muchos habían tratado de poner en orden la misma historia. O sea, no fue el único que investigó en la historia para escribir sobre Jesucristo. Y así es como nace, pues, el Evangelio de Lucas, donde nos narra el anuncio del nacimiento de Juan, nos narra el anuncio del nacimiento de Jesús, nos narra María visita a Elizabeth, el nacimiento de Juan el Bautista, profecía de Zacarías, nacimiento de Jesús, los ángeles y pastores. Tuvo que investigar en la historia para escribir el Evangelio de Lucas. Y es que en el mundo académico, por ejemplo, en este libro titulado Padres Apostólicos, donde están los escritos de los primeros siglos del cristianismo, de esta editorial CLIE, protestante, del académico Alfonso Ropero, nos dice en el prólogo: sucede, sin embargo, dicen los académicos protestantes, y es muy de lamentar que en algunos círculos evangélicos parece como si el valioso patrimonio que la iglesia cristiana tiene en su historia haya quedado en el olvido o incluso sea visto con cierto rechazo. Y con este falso concepto en mente, algunos tienden a prescindir de la herencia histórica común. Y dando un salto acrobático, se obstinan en querer demostrar un vínculo directo entre su grupo, iglesia o denominación, y la iglesia de los apóstoles. Como si la actividad de Dios en este mundo, esto es lo que dicen la mayoría de sectas protestantes, como si la actividad de Dios en este mundo, la obra del Espíritu Santo, se hubiera paralizado tras la muerte del último apóstol. Hubiera permanecido inactiva durante casi 2000 años y regresara ahora con un grupo. Al contrario, el Espíritu de Dios, que obró poderosamente en el nacimiento de la iglesia, ha continuado haciéndolo desde entonces, ininterrumpidamente, a través de grandes hombres de fe que mantuvieron siempre en alto, encendida y activa la antorcha de la luz verdadera. Esto es lo que casi siempre nosotros los cristianos le decimos a estos anticatólicos: preséntenos el nombre de un pastor del año 100 al año 900. Dame un solo nombre de un solo pastor cristiano. No lo pueden hacer porque ellos niegan la historia de la iglesia o niegan que Dios siguió obrando en la iglesia después de que murió el último de los 12 apóstoles. Este es algo exageradamente ridículo, que un cristiano con sus 5 sentidos y un poco de racionalidad quieran negar que Dios ha seguido obrando en la iglesia día a día como Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La mayoría de estas denominaciones creen que cuando murió el último apóstol, la iglesia se corrompió y el Espíritu Santo abandonó al ser humano. No hubo cristiano, no pueden dar el nombre de un solo pastor, el cual haya sido guiado por el Espíritu Santo, hasta cuando aparece su denominación en Estados Unidos o en América, ya en el siglo XIX o XX. Casi idéntico a lo que hacen los mormones. Idéntico. Que Dios de estar allá en Tierra Santa aparece en América. La historia que pasó en todos esos siglos no te pueden decir. O sea, la misma frase, el mismo argumento de los mormones tienen la mayoría de iglesias protestantes. Y ya vemos aquí, los académicos dicen que eso es ilógico, irracional. Continúa diciendo: quienes deliberadamente hacen caso omiso a todo lo acaecido en la comunidad cristiana a lo largo de casi 20 siglos pasan por alto un hecho lógico.
y de sentido común, que si la iglesia parte de Jesucristo como personaje histórico, ha de ser forzosamente en sí misma un organismo histórico. Iglesia e historia van pues juntas y son inseparables por su propio carácter. Esto es lo que te dicen los académicos protestantes y las editoriales famosas, las que sí conocen al cristianismo real, no al inventado, no a las sectas que hoy nacen y ya dicen que vienen desde los apóstoles.